En los videos anteriores hemos visto los tipos de datos de C, hemos visto cómo imprimirlos, hemos visto cómo crear funciones, hemos visto cómo tener arreglos, cómo iterarlos y esta vez vamos a ver las estructuras de control. Entonces vamos a crear un directorio, vamos a entrar a él, vamos a crear nuestro archivo main.c y vamos a empezar a editarlo. Entonces abriendo el main.c, incluyendo standard input output como de costumbre, y por último creando nuestro método principal main. Creamos una variable entera i que vale 10 y entonces tenemos el if, que es la primera estructura de control. Es un condicional de if en inglés, como ¿qué pasa si tenemos la siguiente situación? Entonces el if, yo puedo poner dentro de sus paréntesis la condicional. Por ejemplo, puedo poner i mayor a 10. Entonces el bloque de código entre estas llaves solo se imprimiría printf y es mayor a 10. Entonces este bloque solo se ejecutaría si i es mayor a 10. Entonces compilamos -o salida.x en main.c y ejecutamos y no imprime nada. ¿Por qué? Porque i vale 10. Eso quiere decir que la condición de i mayor a 10 no se cumple, por lo que el printf nunca se ejecuta. Cambiando el i por un 11, volvemos a compilar, ejecutamos y nos imprime i mayor a 10. ¿Verdad? Entonces vamos a poner aquí el \n para que se vea mejor la próxima vez. Y así funcionaría el if, solo se ejecuta si se cumple la condición. Siguiente estructura de control que vamos a ver es el else. El else es un bloque de código que se ejecuta si y solo si la condición que está en el if anterior no se cumple. Es decir, si i es mayor a 10, se ejecuta el if, y si i no es mayor a 10, se ejecuta el código de abajo. Entonces vamos a poner un printf acá que diga i es menor a 10. Menor que 10. Entonces vamos a compilar para que todo funcione. Imprimimos y dice i es mayor a 10, ¿verdad? Porque i vale 11. Y vamos a volver al código y agregar una línea después de los bloques, porque también tiene que quedar claro que el if y el else afectan solo ese bloque de código, y esto de aquí abajo se va a imprimir sin importar el valor de i. Es decir, no importa si entra el if o no, si entra el else, esta línea que está ahí, si compilamos, siempre se va a ejecutar. Es decir, esto se imprime sin importar el valor de i. Ahora, esto que está acá, lo que se imprime, porque i es 11, y si cambiamos el valor de i a 9, esperaríamos ver el bloque del else, ¿verdad? Entonces vamos a cambiar i, vamos a compilar y a ejecutar. I es menor que 10, y también la siguiente línea que esto se imprime sin importar el valor de i. Ahora, ¿qué sucede cuando i vale exactamente 10? Pues es muy sencillo. La primera condición que se evalúa es el if. Entonces vean que la condición es si i es mayor a 10. Y como es exactamente 10, esto quiere decir que va a entrar el else. Por lo que es mejor entonces que actualicemos el mensaje y digamos que si i es menor o igual que 10, vamos a imprimir lo que está dentro del else. Porque lo que importa es lo que se está evaluando dentro del if. Compilamos, imprimimos y vemos que efectivamente, si es 10 exactamente, se imprime el bloque de else. Ahora bien, la condición es muy sencilla. Yo puedo hacerla más compleja con estos ands. Y pongo ampersand ampersand, puedo definir una condición más, i menor a 20. Entonces ese bloque de código solo se va a imprimir siempre y cuando sea que i sea mayor a 10 y menor que 20, ¿verdad? Menor a 20 al mismo tiempo. Entonces esa condición es una condición conjunta en la que el símbolo doble de ampersand me indica que ambas deben cumplirse. Entonces el else de abajo puedo actualizar lo que se imprime si i está fuera del intervalo abierto desde 10 hasta 20, porque en caso que sea exactamente 10 o exactamente 20, entraríamos al else. Entonces vamos a poner que vale 14, vamos a compilar, compilamos, corremos y me sale que i es mayor a 10 y menor a 20 porque vale 14.
Si lo modifico y pongo exactamente un 20 y me devuelvo, compilamos, corremos, y me sale que i está fuera del intervalo de 10 a 20 abiertos y el valor que siempre se imprime la i porque está fuera del if y el else. Y ahora yo puedo hacerlo todavía más complejo, puedo meter esto entre paréntesis, ¿verdad? Un paréntesis que se abre acá, otro que se abre acá, y usar otro símbolo que sería el de OR. El doble pipe me dice un OR, eso es un O. Si la primera condición que está entre paréntesis o la que está después de este símbolo se cumple, entraría el if. Si es igual 5, es decir, si i es exactamente 5, se imprime lo que está aquí arriba. Entonces podemos poner acá o es exactamente 5. Entonces en esos casos siempre entraría al if y de lo contrario entraría al else. Entonces de esta forma, como vemos por acá, podemos hacer condicionales más complejos que no sea simplemente comparar contra un mismo número. Entonces podemos hacer combinaciones. Vemos el resultado de la salida y vemos que funciona. Ahora vamos a ver el siguiente tipo de estructura de control, que es el switch. El switch, a diferencia del if, no utiliza condicionales, utiliza siempre una comparación directa. Entonces el switch recibe una variable que es la que evalúa. Entonces siempre puede recibir ya sea un switch con enteros o un switch con caracteres, pero siempre es una variable. Entonces tiene igual sus paréntesis de la condición o de la variable que recibe, en este caso x, declaramos x como un entero, y dentro del switch va a haber el cuerpo del switch, ¿verdad? Puede ser o enteros o caracteres, como les comentaba. Entonces vamos a construir el cuerpo porque el switch tiene una forma muy particular. El switch tiene una cosa que se llaman casos, que se pone con la palabra case. En el caso de que x sea 0, entonces se ejecutaría lo que está después del case 0 y antes del break. Entonces yo puedo poner por acá print x es 0, backslash n para que se vea bien. Luego podemos definir un caso diferente, caso cuando x valga 1, y también podemos poner por acá el mismo print. Vamos por acá, break, para decir que aquí termina ese caso. Vamos a ponerlos así para que sea más legible. X es 1. Y hay un caso específico en los switches que es cuando ninguno se cumple, que es el default. Entonces, en caso de que todos los anteriores no se cumplan, yo imprimiría x no es 0 ni 1. Punto y coma. Y también, backslash n. Y además pongo el break, que es importante para que ahí termine la ejecución de ese caso. Eso sería el switch. Vamos a darle un valor a la x para probar. Pongo x igual 0, ¿verdad? Y bueno, son printfs, ¿verdad? Se me olvidó la f. Print no existe. Debe ser printf. Ok, entonces vamos a compilar. Compilamos, ejecutamos. Y vemos que me imprime al final que x es 0, ¿verdad? Porque entonces entró en el caso en el que x era 0. Si cambiamos el valor de x por un 10, entraría el caso default, porque los casos son x0, x1, y como no hay ninguno de los dos, si ejecuto, me salía x no es 0 ni 1, porque no entra en los primeros dos casos. Eso quiere decir que entra el caso default. Ahora puedo definir también otro caso, por ejemplo el caso 2, pero esta vez voy a omitir una cosa muy importante. Voy a poner printf y voy a poner por acá x es 2, bueno, backslash n, pero voy a cambiar, vamos a ver, voy a cambiar esto, y x es porcentaje de, y que reciba también entonces la x para saber qué valor de x es. Pero voy a omitir el break, esta es la parte importante. Al yo omitir el break, cuando entro el caso 2, el próximo break del caso 2 está dentro del default. Eso quiere decir que el caso 2 incluye también el default. Se ejecutaría todo lo que está desde case 2, ese printf, y se ejecuta el printf que también está dentro del default porque es la siguiente línea de código. Entonces vamos a cambiarlo por un 2 exactamente, compilamos, corremos y vemos las dos líneas, x es 2 y x no es 0 ni 1, que ambas son correctas. Entonces lo que voy a hacer es que me voy a llevar esta línea de código, lo pongo acá
y elimino el caso 2. Entonces en caso de que x no sea 0 ni 1, también puedo hacerlo de esta forma. Ambos casos se cumplen. X no es ni 0 ni 1, x es 2. Vamos a otro caso, x igual 11. También volvemos a compilar y correr. Y me sale x no es ni 0 ni 1, x es 11. Es decir, se ejecuta lo que está dentro del default. Entonces, para repasar, tenemos este switch, que es la estructura de control, ¿verdad? Y además tendríamos el if y el else, que es otro tipo de estructura de control. Ahora el switch, como les comentaba, también se puede hacer con caracteres. Entonces veamos ese caso, en caso de que sean caracteres. Entonces nada más voy a copiar y pegar la misma estructura del switch, porque es básicamente la misma. Y la vamos a pegar acá abajo, cambiando entonces una variable carácter, char c, y cambiando la x por c. También cambiamos el caso 0 por ejemplo, un caso a, que es exactamente el valor del char, un caso b, y en esta vez voy a eliminar el caso default. Entonces, si es a, sería c es a, o la variable b, ¿verdad? Perdón, la variable c es b. Entonces ponemos variable c es a o variable c es b. Entonces tendríamos el switch del caso a, del caso b, y podemos darle entonces un valor a c para evaluar. Entonces c igual a, punto y coma, y vamos a compilar y a ejecutar. Entonces me sale que la variable c es a. Y ahora pongamos entonces en el valor de c un carácter que no sea ni a ni b. Compilamos y ejecutamos y no imprime nada, porque el carácter c es h y no vale ni a ni b, y no hay un caso default como en el caso anterior. Entonces, bueno, estas serían las estructuras de control. Tenemos el switch con default o sin default y la estructura de if y else. Y estas serían entonces las estructuras de control de C.